Bueno, Santiago, muchas gracias por la invitación, a Sandra, también por esta juntanza que nos reúnen a todos en este foro que están invitados. Sí, un saludo muy especial también a Patricia Ariza que nos va a acompañar, a Aurelio y por supuesto a María José Pizarro y a los otros que participaron y van a participar esta noche. Me parece que es importante mencionar lo siguiente. Coincido con varias de las presentaciones hasta ahora, es que lo que acontece ahora en Colombia no es por el momento nada nuevo. Es decir, en este momento se ha destapado esa punta del iceberg de lo que yo he venido insistiendo desde hace un tiempo, haciendo eco a las tesis de Freud, de ese malestar de la cultura que acontece en momentos muy álgidos, sobre todo en nuestro contexto, donde nosotros queremos dejar atrás esos momentos de conflicto, de barbarie, de la guerra, de la muerte, del tánatos, diría Freud, y apostarle justamente a una nueva concepción de destino donde la vida, esa vida, justamente el canto a la vida, la eroticidad de la que hablaba de la que hablaba Freud, está muy unida a esa nueva visión de la cultura. Es importante entender esto porque generalmente hemos visto que dentro de un modelo económico tan complejo como el nuestro, dentro de esa perspectiva justamente neoliberal, la cultura ha pervivido y ha sobrevivido hasta cierto punto con cierta marginalidad, y ahí coincido perfectamente con Aurelio Suárez, pero esta marginalidad le ha permitido garantizar una pervivencia hasta cierto punto que es también problemática, porque quiero anotar un hecho histórico para ir anudando mi intervención en este término, y es 1969. En ese año se ocasiona un divorcio muy importante entre educación y cultura. Y esto parece anodino, parece realmente algo completamente coyuntural, ¿no? Pero son los años, son los últimos años, los últimos de los 10 años del plan Alianza para el Progreso. Un plan que venía actuando sobre el ámbito educativo y cultural en toda América Latina, y Colombia tiene un cierto interés particular dentro de esta agenda, para crear una separación radical entre educación y cultura. Y en términos administrativos, ¿qué significaba eso? Que la cultura venía siendo administrada por el Ministerio de Educación. ¿Sí? Mencionamos simplemente un gesto, es el de Jorge Eliezer Gaitán, siendo anterior a esa fecha, por supuesto, siendo ministro de Educación, y cómo le va a apostar demasiado, digamos, a la creación y fomentación de la cultura en esos años 40, ¿sí? En la época en que él fue ministro de Educación. Cuando se hace esta separación entre educación y cultura, que es parte de una estrategia política, nos damos cuenta que el sector más golpeado, por un lado, es el aspecto educativo, que en ocasiones se aleja completamente del ámbito cultural, y la cultura, que también crea una distancia del ámbito educativo. ¿Y por qué menciono esto? Porque esto tiene que ver exactamente con la cuestión organizativa por la cual me invitaron ustedes a hablar. ¿Sí? Porque lo hemos visto en los últimos años, el sector que aún goza, pese a que la ley, varias de las leyes los han golpeado en el plano de llevarlo también a una especie de privatización paulatina y progresiva, que aún goza de cierta autonomía y de cierta libertad, es la educación en Colombia, la educación pública, ¿sí? Aunque se ha venido empobreciendo también poco a poco. Y es justamente este sector
el que mantiene todavía una mirada crítica y una fuerza de organización y movilización. ¿Sí? Eso lo vimos incluso durante la época del anterior gobierno y de este también, donde el sector educativo jalona al resto de la sociedad para decir, aquí hay un problema, pongan la atención. El sector cultural es más reacio, digamos, a despertar de eso que yo he llamado esa especie de letargo, ¿sí? De ese gran sueño, porque ha estado hasta cierto punto de una manera complaciente dentro de esta visión, ¿sí? Se ha acostumbrado, como diría justamente Kafka en ese maravilloso texto que se llama El artista del hambre, a ayunar permanentemente y a ser un ayunador profesional y a vivir con lo mínimo y con las migajas que el gobernante de turno le tira. ¿Sí? Entonces, esto es realmente preocupante porque nos hemos dado cuenta que la cultura, y aquí yo quiero ampliarlo sobre todo también teniendo en cuenta que quienes nos invitan pertenecen a uno de los departamentos más ricos culturalmente en Colombia, como es Boyacá. La cultura desborda, al menos en la visión que yo tengo de la cultura, desborda el círculo restringido de las artes. ¿Sí? Para mí y para muchos, no solamente soy el único en pensarlo de esa manera, la cultura toca las fibras esenciales de la sociedad en un término mucho más general. ¿Sí? María José en su intervención, María José Pizarro, insistía en cómo sobre el asunto de la joyería en ocasiones se ve con desprecio en un contexto como el nuestro en Colombia, donde la artesanía, el saber hacer de las manos, que es propio de esa tradición de artesanos, se ve con desprecio. Y esto es muestra de esa fragilidad, de ese menosprecio por la riqueza cultural del pueblo colombiano. ¿Sí? Porque generalmente se concibe la cultura como una especie de élite, un bien heredado, con esos lastros coloniales muy significativos, y nos damos cuenta que no. Si miramos la esencia de la palabra cultura, cultura significa en latín, significa cultivare, significa cuidar de, y una región eminentemente agrícola, como lo es Boyacá y como es el resto de Colombia, porque no olvidemos que bueno, así la población esté concentrada y su mayor riqueza en unas cuantas ciudades, es en el campo donde no solamente está enraizado el conflicto y la miseria más grande en el país, sino que es en el campo donde está también, paradójicamente, la riqueza más importante. Y justamente ese cuidado de la tierra, ese cultivar, es lo que hay que potencializar en esa nueva visión cultural. ¿Sí? Y es ahí donde hay que actuar y mirar con mucho detenimiento, ¿sí? Porque el menosprecio por la cultura, que ahora se hace evidente en estas épocas de pandemia, es un menosprecio por sus gentes en Colombia, por las gentes que aún se apegan al terruño, ¿sí? Con las gentes que aún se untan las manos haciendo cosas y cultivando la tierra, ¿sí? Y es precisamente esa gente a la que se saca corriendo de los territorios, es a esa gente que se persigue, es a ellos que se los sacrifica y es a ellos a los que se exilia también, a los que logran sobrevivir. Entonces, con esto quiero, ya acercándome también al final, porque el tiempo es corto, insistir en lo siguiente. La cultura se ha convertido en Colombia en una especie de terreno de batalla y mirando hacia atrás, eso lo hemos hecho también en investigaciones en el ámbito universitario, en nuestras 200 años, en esos 200 años de existencia de la República, desde ahí viene enraizado ese conflicto cultural tan importante, que justamente algunos personajes tan importantes del ámbito cultural, como la gente vinculada al teatro, han logrado, a la literatura, a la plástica, han logrado hacer visibles esas tensiones y contradicciones culturales en Colombia. Ya terminando, hablemos entonces de la posibilidad
única en este momento para sortear este impasse y esa especie de abandono y orfandad por la que vive la cultura en Colombia, que vuelvo e insisto, desborda el término o el ámbito restringido del arte y de la expresión, digamos, artística y estética, porque si entendemos que la estética tiene que ver con la cuestión cultural, es el ámbito de la sociedad y el ámbito también de lo social que está ahí en juego, ¿sí? Y es ahí donde yo quiero también señalar el problema de la ciudadanía, los grandes excluidos, son aquellos que ahora, en el ámbito cultural y artístico, están conectados a esa hambre del arte, ¿sí? Y justamente somos nosotros ahora, a través de la organización, quizás los que trabajan en escénicas son los más dados por su naturaleza a agremiarse, ¿sí? La gente de teatro, de danza, de cine, a agremiarse porque su trabajo en esencia es colectivo, pero el resto ahora de las expresiones artísticas y culturales han comenzado a entender que es el momento también de unirnos. En mi caso, nos hemos aglutinado ya desde hace 7 años, pero ahora con mayor fuerza, alrededor de la coalición de trabajadores de la cultura, que se perfila como un sindicato de trabajadores culturales. Y hacemos parte de la mesa amplia por el arte y la cultura, que justamente invita a que todos en este momento hagamos un frente amplio para unirnos y exigir al gobierno lo que realmente es necesario, pretendiendo justamente, como decía, ya con esto termino, que la cultura realmente es un bien común y no es un bien privado que tiene que ser mercantilizado por la cuestión de la famosa economía naranja. Muchas gracias.